no puede haber un obrero, como dicen, produce tanta cantidad de productos, pero una máquina evidentemente lo va a ganar, porque lamentablemente beneficiosamente para el empresario, la producción de mecánica o inteligencia artificial puede dar una mayor ganancia para este señor capitalista, pero lamentablemente, ¿dónde quedaría el pueblo? ¿O qué pasaría con las fuerzas productivas? O sea, desaparecería la pobreza. Justamente es lo que pasa con el puerto de Chancay. Yo con él estaba hablando sobre el puerto de Chancay, lo mencioné allá. En parte estuve de acuerdo contigo, porque tú dijiste que el puerto de Chancay no va a beneficiar al Perú. Y es cierto, porque lamentablemente se va a ocupar los mercados de venta acá. Por ejemplo, acá en Trujillo producen zapatos de calidad, ¿no? Y obviamente no va a ser comparado pues con un producto chino. El producto chino es más barato. Entonces, eso va a generar no solamente la introducción de un capital extranjero chino, sino también la introducción del capital alemán, de todo el BRICS. Pero lamentablemente acá en el Perú, ¿quiénes van a controlar el aduana? No son la misma gente del Estado, y que va a haber corrupción, sí va a haber. Pero lamentablemente estos señores piensan de que acá en el Perú vamos a generar un progreso, un gran desarrollo, lo pintan de una manera extraordinaria, pero lamentablemente de extraordinario no tiene nada para el pueblo, porque al contrario le vamos a robar el mercado al pequeño microcomercializador. Le estamos quitando empleo a la gente que manufactura y gamarra. Porque estos señores van a entrar todo tipo de artefactos, radios, televisores. O sea, tenemos un Estado que lamentablemente ha tenido bajo el control un aparato de que solamente ha servido para extraer materias primas y hacer de que nuestra producción sea deficiente, producto de este sistema económico neoliberal. Es que lo que pasa mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que ahora el mundo está en la cuarta revolución industrial. Eso de las materias primas es importante, pero ahora el mundo ha avanzado con la nanotecnología, con el IA, inteligencia artificial, de una forma brutal. Tanto así que las carreras como contabilidad, derecho, las administrativas sobre todo, hasta la medicina, van a desaparecer. Y Silicon Valley, que maneja la tecnología a nivel mundial, y el famoso Guangzhou, que es el Silicon Valley de China, se han dado cuenta de que esto va a crear una tremenda controversia mundial. Estoy de acuerdo con todos ustedes, que va a haber despidos, va a haber un terrible desempleo económico y social. Y están hablando esos capitalistas de darles un sueldo universal a cada desempleado. No es mil soles, no lo sé, pero es un proyecto. Lo dice Bill Gates, lo dice Elon Musk, lo dice Silicon Valley. No es una leyenda urbana, no es una chismosería, es una realidad. Y el problema del marxismo, yo lo critico. Marx utilizó una física mecánica newtoniana. Y ahora los aportes de la física moderna han desvirtualizado lo que el marxismo tomaba por dogma. Por eso yo pregunto, ¿cuál es la nueva teoría marxista, dialéctica, que da un nuevo aporte? Es cierto que existen ciertas condiciones sociales típicas cuya recurrencia regular puede ser observable. Las famosas perogrulladas, lucha de clases, pobres y ricos, siempre ha existido eso. Pero ¿qué nueva forma, qué nueva conceptualización del mundo hay ahora? Leí a un ecomarxista o a los estructuralistas, pero ahora, en el siglo XXI, 2024, estamos en el cuarto del siglo XXI, quiero escuchar a un marxista que aporte algo nuevo, que dé una respuesta moderna, nueva. No lo hay. He conversado con marxistas de todos los colores y siguen repitiendo como viento en flor de labio
lucha de clases, es cierto, pero supéralo, no, pero ¿cómo puedes? Resolver un problema, no puede llegar al otro. No, pero ¿cómo yo puedo curar a un enfermo si no doy un diagnóstico acertado? No voy a diagnosticar con teorías de hace 2 siglos, señores, por favor. Quiero que me cites autores. No, por favor, no. Cuando me hablen, quiero que por favor, yo les pido, de repente mi ignorancia me gana, para poder investigar, que me cites autores modernos, nuevos. Mira, pero si No es necesario, eso no es si necesario. yo te estoy diciendo una barbaridad, todos se van a dar cuenta. Claro. O sea, para eso todos acá tenemos sentido común. De repente Con acá sentido común. es Filosofar. Es que la idea es debatir, no vamos a poner porque mira, la página tal, la línea tal. No, que hablemos con propiedad. Como dice el profesor Jaime, Está bien. háblame con propiedad, cítame autores. Mira, el señor dice, no, cítame autores, y él pone su ejemplo, ¿no? Y yo le voy a citar, por ejemplo, las 3 fuentes y las 3 partes integrantes del marxismo. Entonces, él dice que eso ya pasó. No soy aristotélico, lo reconozco, pero hay que superarlo. Como base es fundamental. El pero- cuarto, quinto piso, Pero hasta ahorita no lo han superado a Marx, nadie. Él dice que, Ese es el problema. dialécticamente. él dice que lo reconoce, pero hay que superarlo. Dialécticamente. Una cosa es superarlo, No puedes, y otra cosa es, ¿cómo te puedo decir? Una cosa es superarlo y otra cosa es negarlo. mejorar, ¿no es cierto? Exacto. Mejorar. Superar significa rechazar. No. Sí, eso es superar. Lo superas. Porque no estás. Hegelianamente. Por ejemplo, Lenin Ha aportado. Cuando él hace sus escritos, cuando él estudia el marxismo, él no lo supera el marxismo, él hace un aporte al marxismo. Superar es cambiar todo. Es superar, es cambiar todo, estar en contra. Entonces, hasta hoy en día, nadie ha podido superar a Carlos Marx, nadie ha podido superar al materialismo dialéctico, al materialismo histórico, nadie ha podido superar la filosofía no materialista, nadie ha podido superar hasta hoy en día la sociología de Carlos Marx, nadie ha podido superar. Han habido autores que han aportado sobre esa base y eso no es superar, eso es aporte más bien. Entonces, superar es quitar esa base y poner otra base, eso es superar. Ahora, si él me dice que lo han superado a Carlos Marx, entonces él que me diga, no, ¿quién es ese sociólogo? ¿Quién es ese filósofo? ¿Quién es ese economista que lo ha superado? ¿Con qué clase de economía? Por ejemplo, en el mundo hay una economía que es privada y hay otra que es colectiva. En filosofía hay una que es materialista y la otra que es idealista. En sociología está la opresión y los oprimidos. Entonces, que me diga que en sociología, ¿qué sociedad existe? Que no sea el oprimido y el opresor. ¿Qué filosofía es que no sea que no sea materialista ni idealista, y en economía que no sea privado ni colectivo? Si es que él dice que lo ha superado, ¿cuál es eso? ¿Quién es el autor? Que diga eso. Amigo, el marxismo toma como base la filosofía hegeliana. Hegel no es aristotélico. Acá no se puede decir verdadero o falso. Hegel habla de la intercompenetrabilidad de los opuestos, de la armonía. Yo no desconozco lógicamente, matemáticamente el marxismo, no lo desconozco. Yo digo, esto no vale, fuera, no. Lo reconozco, lo acepto, pero dialécticamente tengo que superarlo bajo esas bases, bajo las premisas. No perdiste toda teoría política, toda teoría científica en general es susceptible a la refutación. Si una teoría política científica no se supera, estamos cayendo en la metafísica, porque sería una teoría que estaría por encima del bien y del mal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si Marx estaría ahora en la actualidad, reconoceríamos a Marx. Pues, pregunto, pero supero. Superar no es negar. Confunden revisionismo con superación dialéctica hegeliana. El revisionismo agarra, vota y crea otra teoría.
pero yo no soy ningún revisionista, amigo. ¿Qué más es eso, amigo? Estás traficando. No has leído a Hegel, amigo. La fenomenología del conocimiento, no has leído la filosofía. Mira, si tú dices, ahora yo te pregunto, si tú dices no, que la situación se trata de superar, ahora yo te pregunto, ¿cómo tú superas la lucha de clases? Nada más esa pregunta, nada más. En esa parte, en la parte sociológica te digo. Claro, ¿cómo supera eso? Karl Popper pregunta, ¿cómo el marxismo se autosupera? ¿Cómo supera la lucha de Todas, clases? que digo, estamos en cambio y movimiento. Ya, pero ¿cómo se supera eso? ¿Cómo puedo quedarme congelado en el siglo XIX? Claro, eso dice Karl Marx. Pero son conceptos elementales básicos, pero la teoría en general. No puedo calcarla a la realidad actual, señores, por favor. Mira, él dice que No, yo pregunto a los marxistas. Quiero que me deshazte el marxista a mí, que me deshazte, que me desbrutice y me explique qué autor ha dado un aporte al marxista. Mira, él dice que No eso, hay. él dice que eso es O si hay, que lo Mira, él dice que eso es cosa del pasado. Escúchame un ratito. Él dice que eso es cosa del pasado, dice. Yo pregunto, ¿la lucha de clases es de ahora? La lucha de clases se dio desde que se fracturó la primera sociedad. Sucedió en el esclavismo, en el feudalismo, y ahora que estamos en el puro capitalismo, hay lucha de clases, hay ricos y pobres. En el esclavismo había oprimido y opresor. Entonces ¿qué cosa ha cambiado? ¿Qué cosa no es del pasado? Sigue habiendo la lucha de clases, sigue habiendo. Es continuo. Entonces no tiene... Mira, el señor mencionó a un coreano que de repente puede ser debatible, pero dio un aporte importante, dio un concepto de superación de lucha de clases con la lucha por uno mismo. O cierto, la lucha de clases es la base, pero mientras va pasando el tiempo, el cambio, el movimiento, el mundo va cambiando paulatinamente y uno se va autodesarrollando, como dice Hegel, constantemente ante una tesis, una antitesis, una síntesis, aunque esa teoría no es hegeliana, un contrabando, para que se pueda entender, pero es fundamental. A eso no el amigo caballero habló, mencionó a un coreano. De repente hay otro filósofo que ha escuchado a Kierkegaard y podemos conversar y intercambiar conceptos y aprender cada día más. No me ha respondido cómo superas la lucha de clases. Mira. Primero, vamos a conversar. Ya mira, primero uno tiene que entender que cuando uno habla de la dialéctica, propiamente dicho, hay que partir, como dice el señor acá, la dialéctica parte precisamente de Hegel. De Hegel pasa precisamente para Marx. Pero ¿qué es la dialéctica de Hegel? Hay que entender eso. La dialéctica es la mediación entre lo que viene a ser el sujeto y el objeto. Por ejemplo, para no decir que es el sujeto y objeto, lo que significa esto ya, es la mediación entre sujeto y objeto. Por ejemplo, Mariátegui escribió en los años 30 los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿Quién es el sujeto? Mariátegui. ¿Quién es el objeto? La sociedad peruana en los años 30 como tal. Ahora, Mariátegui plantea las tesis de los años 30, pero ahora estamos en el 2024. ¿no? Entonces, en este caso, como la dialéctica es una mediación entre el sujeto y el objeto ha cambiado o no ha cambiado el objeto. ¿Y en la sociedad? Por supuesto que ha cambiado. Y si ha cambiado el objeto, cambia el sujeto, porque ha cambiado la sociedad como tal. Por lo tanto, las tesis de Mariátegui actualmente ya no son aplicables como tal. Esa es dialéctica básica de Hegel como tal. ¿Qué es la dialéctica de Hegel? Mediación entre el sujeto y el objeto como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tesis de Lenin, la tesis de Stalin, la tesis de Mao, no es que tienen que rechazarse, sino que tienen que replantearse como tal. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Entonces, la dialéctica es sujeto y objeto como tal. Entonces, esa es la dialéctica, digamos, la dialéctica hegeliana como tal. Entonces, ¿qué tiene que hacer los marxistas? Propiamente dicho, es replantearse las ideas de los clásicos, replantearse las ideas de los clásicos de los marxistas, propiamente dicho. Pero tú te corres de Como se hace en una manera dialéctica, pero ¿qué pasa? Cuando tú en la dialéctica, ¿Qué pasa? No, deje, se corre. tú cuando la dialéctica, lo haces una verdad absoluta, un logo como tal, entonces creas un marxismo dogmático, donde ya no hay crítica como tal. Entonces toda crítica, ¿qué pasa? Es rechazado, es tomado completamente rechazado como tal. Entonces no hay que convertir la dialéctica
en un dogma. La dialéctica no es un dogma como tal. Ahora bien, Marx es dialéctico. ¿Por qué? Porque Marx aplica en el Capital, aplica lo que es sobre la dialéctica de Hegel como tal. El capitalismo, como es un cuerpo social, cultural, que reside el hombre a construir el capitalismo, no es que el capitalismo sea natural, el hombre a construir el capitalismo, del propio capitalismo van a hacer su negación, es su propio concepto. Esa negación es socialismo como tal. De esa negación, de la negación, va a salir el comunismo como tal. Entonces hay que entender precisamente eso. Y los marxistas tienen que ser dialécticos, porque si los marxistas no son dialécticos, lo vuelven un dogma, entonces ya dogmatizado como tal. Y ya no estás aplicando lo que es la dialéctica. Acá, patrota. Va a escupir ahí que Mira, por ejemplo, compañero, usted señala que dice que tomando Hegel, Hegel defiende un principio idealista. Eso también hay que tener bien en claro. Hegel no es materialista. Él hace sus planteamientos desde un punto de vista idealista, ¿cierto? Pero ahora yo te pregunto, compañero, a manera para esclarecerme. Tú señalaste que Mariátegui fue una sociedad diferente a la nuestra que estamos ahora nosotros, ¿no? Y en esa sociedad Mariátegui escribió los ensayos, escribió una serie de artículos, ¿no? Desnudando de cómo funciona la sociedad peruana. Entonces, en esa medida, Carlos Marx, Mariátegui señala que Perú tiene un carácter semifeudal, ¿no es cierto? El carácter del Estado es burocrático y terrateniente. Entonces, es eso lo que Carlos Marx, querido Mariátegui, señala. Ese carácter hasta hoy en día sigue persistiendo, ya no ha cambiado. Seguimos siendo semifeudal, semicolonial, y el carácter del Estado democrático y terrateniente, ¿no es cierto? Seguimos estando en ese es el carácter. Ese es lo que está vigente. Entonces, yo quería aclarar eso, a ver qué pasa. Mira, primero, compañero, yo estoy explicando lo que es la dialéctica como tal, lo que es la mediación como tal. La tesis Mariátegui no se aplica en la realidad. O sea, no, actualmente el país no es semifeudal, semicolonial como tal. Primero, no lo digo yo, hay un marxista que ha escrito sobre la diferencia entre la burguesía burocrática y la burguesía financiera, que ya van a escuchar varios como tal. Por lo tanto, la tesis del Partido Comunista es que el país el Perú es semicolonial, ya no es actualmente como tal. Entonces, ¿qué pasa? La burguesía, digamos, burocrática, la burguesía financiera no ha desarrollado el país, no ha desarrollado el país. ¿Por qué? Porque es una burguesía liberal. Los liberales no quieren progresar absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Una burguesía nacionalista para que el país, pero no vivimos actualmente en una... la tesis Mariátegui ya no son aplicables en la realidad. ¿Por qué? Por la propia dialéctica como tal. Tiene que estar en cambio como tal. Entonces, los marxistas lo que tienen que hacer es replantear las ideas de Lenin, de Marx, o volver a Marx de todas maneras y replantearlo, repensarlo como tal. Pero si te quedas en la idea, que Marx, que Lenin, todo eso, entonces estás transformando la dialéctica de un dogma como tal. Y eso es muy peligroso. Ahora con lo que Hegel, hablamos sobre Hegel. Hegel, claro que es un idealista, pero Marx lo hace su propia reinterpretación y plantea una dialéctica materialista como tal, ¿no? Pero que Hegel sea idealista no quiere decir que el pensamiento de Hegel no sirva para nada. O sea, tiene una profundidad también en el pensamiento de Marx. Acá está el... Quiero opinar algo. Ahora lo voy a colocar. Ya viene García. Creo que están partiendo de un error. Ah, su madre. Miren, una cosa es la interpretación de una realidad, como la ha hecho Marx en El Capital, Mariátegui en sus 7 ensayos, Haya en la Torre en el antiimperialismo y el APRA o en el de la PRI. Y podemos seguir dando muchos ejemplos. Esa es una interpretación de la realidad. La pregunta es, la dialéctica, el materialismo dialéctico, el método dialéctico,
¿Es una interpretación de la realidad? No. Hay un error de caballero. Es un método que es distinto. Por ejemplo, no confundir nunca lo que hizo Aya de la Torre en el antiimperialismo del APRA, en 30 años de Primo o en cualquiera de sus obras, con el método que él plantea. Una cosa es lo que él escribe usando su método. Señora, por favor. Una cosa es lo que escribe. Una cosa es lo que escribe Aya de la Torre y otra cosa es lo que él hace utilizando su método. ¿Cuál era el método? Equivocado, como quieran llamarlo. Él tenía un método de análisis que se llamaba espacio, tiempo, historia. Eso es un método. Los resultados de cómo él lleva el método a la realidad en los años 30 está en el imperialismo y el APRA. Y en los años 50 y 60, en 30 años de Primo. En el caso de los materialistas, es lo mismo. Y ahí viene la confusión de ustedes. El capital es el resultado de un análisis. La familia, lo que analizó Lenin, es el resultado de un análisis. Pero ¿qué método utilizaban ellos? El método dialéctico, el materialismo dialéctico. Entonces, decirle a un marxista que evolucione con la dialéctica, los marxistas evolucionan con la dialéctica, es un método. Ellos dicen que la sociedad evoluciona mediante la tesis y la antítesis, mediante la unidad y lucha de contrarios y la oposición en el trabajo. ¿Por qué? Porque los métodos lo que buscan es determinar de manera categórica cómo se produce conocimiento. Y ahí no están, tú no puedes pedirle que la dialéctica evolucione. Lo que tienes que pedirle es que usando la dialéctica, que es el método que ellos plantean, cambien el resultado de su análisis. Y es completamente distinto. La pelea que hay entre qué método es mejor que el otro, eso ya es otro cantar. Por ejemplo, en la antigüedad y hasta el día de hoy, ¿cuál es el método que más se utiliza? Que es el helénico, el método empírico, el ensayo y el error. ¿O no es así? El método empírico, el ensayo y el error es un método helénico antiguo. Y luego se evolucionó. Superamos eso como humanidad y entramos a un siguiente método para desarrollar conocimiento. Ahí aparecieron en la época medieval los sacerdotes de la iglesia. Y Tomás y San Agustín imprimieron otro método. ¿Cuál es ese? El de la patrística, la escolástica. Y superando eso, vino el método científico. ¿Dónde viene el problema? En que los marxistas, o Carlitos Marx, dicen que el método dialéctico supera al método científico como método. Entonces la discusión de la dialéctica no puede estar pues en los resultados de José Carlos Mariátegui, ni tampoco en los resultados del Capital. La discusión del método dialéctico tiene que ser compararlo con otro método. ¿Y cuál de esos dos métodos o tres métodos interpela mejor la realidad? ¿Cuál es? El método científico lógicamente ha derrotado al método dialéctico. Obviamente. ¿No? O sea que me voy. Lenin dice algo interesante. ¿Para qué se ve la lógica que le queda? Vete la piedra y a ver. Repito, caballero. Repito otra vez. Lenin lo cita literalmente. La lógica, el conocimiento científico y la dialéctica son lo mismo. Porque la dialéctica es la actividad del pensamiento en la creación de conceptos, categorías, determinaciones. Conocemos el mundo a través de categorías, que son elementos constitutivos de nuestra subjetividad. Y esa categoría está obligada a morir, pero repito, no morir aristotélicamente, o sea, su destrucción dejó de existir y nunca más, no.
a reconocerla, a interpenetrarme con esa categoría y superar y dar un nuevo concepto de la sociedad. Es el aporte fundamental y la metodología científica ante un nuevo problema. Esa actitud científica que debe tener el autor, el estudio científico. A eso se va. Repito enésima vez, por favor, a los amigos marxistas, lean, estudien, seguramente son muy estudiosos, nadie lo niega, pero que vengan y que nos expliquen los nuevos aportes marxistas, a los neomarxistas, con la base de la lucha de clases, es cierto, pero superada de acuerdo al espacio y tiempo de esta realidad. A eso vamos. Popper no fue marxista, fue dialéctico, pero una dialéctica científica, de ensayo y error, es cierto, pero superación de teorías. La teoría que debe ahora fundar al marxismo es una nueva explicación al capitalismo, que como nunca en la historia de la humanidad, el capitalismo está pidiendo que le graben impuestos. Marx, en la época que escribió El Capital, ni en su peor pesadilla se hubiera imaginado el poder corporativo de las corporaciones, para la redundancia, tienen en su poder. BlackRock, por ejemplo, es un titán que se ha apoderado de casi todas las empresas del mundo. En Estados Unidos hay 4 bancos que manejan 8 veces el PBI del mundo. Impresionante. Y como país periférico nosotros, ¿qué respuesta tenemos que dar a ese capitalismo salvaje, miserable, corporativista? Si nuestros representantes, en vez de representarnos y luchar contra ellos, nos traicionan. A mí me causó mucha pena cuando vi a Castillo en la ONU y Castillo decía literalmente, pues, mi gobierno ratifica la Agenda 2030. Si tú investigas qué significa los 17 objetivos de la Agenda 2030, ¿qué cosa es? La desindustrialización de los países como los nuestros. ¿Por qué? Porque el capitalismo mundial para el 2030 ha puesto una agenda ecológica. Ya no va a haber petróleo, van a haber energías renovables, y como dice el compatriota, ¿quién maneja eso? ¿El rico o el pobre? El rico. ¿Y los pobres? ¿Cómo quedamos? Bill Gates ha comprado, acabo de ver, es información pública, 100.000 hectáreas en Estados Unidos. Es el mayor gamonal de hectáreas en Estados Unidos, porque se está dedicando a la papa transgénica. El Perú es el país mundial, gracias al Perú, Europa sobrevivió por la papa. La papa era un tubérculo venenoso, y gracias a la ingeniería genética de los hombres del Ande, esa papa la llevaron para comerla, para ser comestible. Y gracias a la papa peruana andina, Europa no murió en sus tremendas hambrunas. Ahora Bill Gates quiere patentar la papa transgénica. Acá hay una, acá en el, ¿cómo se llama? En La Molina está la Organización Nacional de la Papa. Si tú entras a su página, vas a ver a toda la gente que trabaja ahí. Son caviares que están arrodillados al globalismo. Dentro de poco, seguramente, las comidas transgénicas van a imperar en el mundo. Va a ser una dictadura mundial. Y ante eso, ante ese ataque imperialista, metapolítico, supranacional, ¿cuál es la respuesta de nosotros, ese proletariado nacional? ¿Cómo respondemos a eso? Si lamentablemente ni siquiera sabemos lo que está pasando en el mundo. 2 minutos, nada más. Allá. Mira. No hablo mucho, no voy a alargar. Ya, mira, lo primero hay que plantear que en realidad, claro, acá lo que se está diciendo acá, nos está hablando de la expansión del liberalismo progresista como tal. El liberalismo progresista como tal, ¿no? Está diciendo que, por ejemplo, está llevando hasta las últimas consecuencias lo que comienza con la modernidad, o sea, comienza con la ilustración como tal. Entonces, actualmente estamos en un liberalismo progresista en el cual está planteado también una renta universal para todos precisamente, ¿no? Entonces, frente a ello,
frente a este liberalismo progresista globalizante, ¿qué es lo que se puede hacer? Como la Unión, como el marxismo propiamente dicho, el fracaso del marxismo-leninismo en la Unión Soviética ya no existe como tal, por más que se diga una y otra vez. Entonces, ¿qué ha planteado, por ejemplo, Rusia? Rusia ha planteado una cuarta teoría política como tal, es decir, ha planteado una superación de lo que viene a ser el liberalismo, el socialismo y el fascismo. La cuarta teoría política que ha planteado Rusia se llama el eurasianismo, y esta postura, el ideólogo es Alexander Dugin como tal. ¿Qué pasa? Los rusos han construido su propia cosmovisión del mundo, tanto filosóficamente, sociológicamente, antropológicamente, culturalmente. Prácticamente ellos han construido su propia cosmovisión del mundo. Entonces, ¿qué tienen que hacer yo pienso, el país que estamos prácticamente influenciados por ese liberalismo progresista como tal? Tiene que construir su propia teoría como tal, porque Rusia es un ejemplo en el cual ha dicho: nosotros no vamos a aplicar ni el liberalismo, ni el fascismo, ni el socialismo, porque la Unión Soviética cayó y ya no existe más. Vamos a aplicar la cuarta teoría política. Entonces, si vamos a construir un país, el país tiene que partir su propia cosmovisión como tal, y para eso tiene que hacer una crítica. ¿La crítica cuál? A la economía política, como decía Marx, por ejemplo, al liberalismo tiene que ser una crítica, al fascismo tiene que ser una crítica, incluso al propio socialismo, pero no desechándolo, sino de alguna manera complementándole como tal y ser completamente dialéctico como tal. Entonces, ¿qué hacemos ante el liberalismo progresista? Podemos aplicar, por ejemplo, lo que es en este caso podría ser una quinta teoría política, quién sabe, ¿no? Pero tendrías que plantear precisamente eso. Ya, mira, Lenin en el siglo XX hablaba claramente en su libro, en la parte de las relaciones entre las grandes potencias, hablaba de que Kautsky en la Segunda Internacional planteó el multiimperialismo. El problema del multiimperialismo es que muchos imperialismos se tenían que fusionar. ¿Para qué? Porque Kautsky tenía una concepción reformista. Él afirmaba de que al plantear el ultraimperialismo, entre la unión de grandes imperialistas, iban a solucionar los grandes problemas que existen actualmente para ese tiempo, para la sociedad y para todo el mundo, principalmente para las cosas productivas. Pero lamentablemente el error que cometió Kautsky fue plantear el reformismo. Kautsky pensaba en postular a través de la vía electoral. O sea, lo que está pidiendo Kautsky es que lamentablemente nosotros como movimiento popular busquemos líderes que planteemos una negociación directa con las clases dominantes que existen en el mundo. O sea, el planteamiento de la Agenda 2030 me lleva muy claro a ese enfoque, porque lamentablemente, ¿qué cosa es Rusia? ¿Qué cosa es China? ¿Y qué cosas son los Estados Unidos? No son imperialistas. ¿Y qué cosas son los pueblos del mundo? Los pueblos del mundo tienen una concepción diferente, porque lamentablemente los pueblos del mundo hacen lo que ellos no pueden hacer: transformar la materia, como él dice, de una forma ahora que existe de una manera obsoleta, porque ahora existe la inteligencia artificial, existe la cibernética, la nanotecnología, pero lamentablemente, ¿cómo puede pasar esto si tenemos una fuerza productiva que se va a quedar también fuera del espectro socioeconómico, macroeconómico que existe a nivel mundial? O sea, que estamos negando de que el pueblo tiene sus necesidades básicas. Cada uno de nosotros como pueblo tenemos que comer, tenemos que tener un techo para vivir, tenemos que buscar una forma para buscar sobrevivir en este sistema que es imperante, porque nos impone sus leyes económicas, las leyes monetaristas. Pero lamentablemente, ¿qué creemos? Creemos que los imperialismos no van a solucionar los problemas. Y Kautsky tenía ese pensamiento en el siglo XX, que lamentablemente no lo llevó a ningún lado. Se alineó
con la Alemania pequeña burguesa, planteó este pensamiento reformista con el Partido de los Trabajadores de Alemania. Entonces, eso tenemos que reafirmarlo. O sea, tenemos que reconocer de que este sistema corrupto, por más que entre ellos se fusionen, el pueblo no va a conseguir sus verdaderos intereses. El interés del pobre es diferente porque es desposeído de la riqueza en el campo y en la ciudad es explotado de una manera abismal. Inclusivemente lo puedo relacionar con la realidad nacional, que viene a ser el sueldo mínimo de 1025. ¿Quién puede vivir con ese sueldo? De 30 soles. Y encima todavía el PDI ha aumentado y se ha disminuido. Entonces, estamos dándonos cuenta de que este sistema por su propio peso va a caer. Porque la revolución mundial no solamente va a ser acá, sino en todo el mundo. Y lo estamos viendo actualmente con lo que está pasando con la guerra que está planteando Estados Unidos con Rusia. Miren cuánto de deuda tiene Francia. El pueblo ha salido a reclamar a Macron porque se ha metido a apoyar a la OTAN y los Estados Unidos. O sea, estamos dándonos cuenta de que los pueblos están esclareciendo y que justo lo que planteaba Lenin en la década del 20 era la revolución mundial, pues, en todos los países del mundo, para así de una vez demostrar a toda la humanidad de que este sistema corrupto lo único que ha hecho es acaparar los medios para sí mismo y para autodenominarse ellos imperialistas. Pero lamentablemente ahí está, pues, los resultados que han producido a nivel nacional y a nivel mundial con las pandemias, las crisis económicas, quienes se han beneficiado los grupos de poder. Y ninguno del pueblo peruano han salido endeudados. Y eso todo el mundo lo sabe. Eso nada más quería... Yo quiero decir una cosa breve sobre amigos antes que se dieron. El amigo, por ejemplo, habla del globalismo, critica la Agenda 2030. Y eso ya suena, solamente decir atacar la Agenda 2030, esgrimir la Agenda 2030 ya es una conspiranoia que se difunde para creer que el problema está por ahí, del globalismo. No quieren imponer política. Amigo, el capitalismo no hay que negar que no es lo mismo que el feudalismo. El antiguo régimen condenaba a la pobreza, a la miseria. El capitalismo ha mejorado la condición de vida material, matemáticamente, en algunas regiones. Pero no rebuscamos. Ya los amigos, mira, el amigo defiende el globalismo. Ya por ahí ha dicho, el amigo dice, es un globalismo liberal, dice. ¿Y qué liberal? Mira, habla hasta de la renta básica, ya podemos coincidir. Pero eso ¿dónde se aplica? Se aplica en Europa, porque ellos sí pueden hablar de liberalismo. Porque todavía tienen un Estado y lo están desmontando en tu sociedad de bienestar. Ellos sí pueden hablar de liberalismo, de república. Pero el tercer mundo, ¿qué se aplica acá? Acá podemos decir que tenemos república, liberalismo. No, aquí nos han llegado el neoliberalismo. ¿Qué es eso? Eso es, en pocas palabras, amigos, el fascismo. Y mire, cuestión de lo que el amigo dice, hay 4 alternativas. El Putin levanta el euro hacia el mismo, lo ha llamado. Como un cuarto pensamiento que supera el liberalismo, socialismo, fascismo. Está en la dicotomía, el dilema de que es o globalismo o nacionalismo. Eso no es el dilema, amigo. El dilema es, si caes en ese juego de que seguir políticas nacionalistas, defender nuestra burguesía, querer, como hablan por ahí, queremos la industrialización. La gran alternativa es industrializar. Para eso incluso hablan de una supuesta burguesía, que hace tiempo que la están buscando, una burguesía nacional. Eso no es el camino también. La alternativa es o capitalismo o socialismo. Aquí se ha escuchado amigos que se refieren, no sé en qué medida sean de izquierda o marxistas, han llegado a decir que Marx nunca fue anticapitalista, fue postcapitalista. Marx quería el desarrollo del capitalismo. Entonces, ¿cómo vamos a querer socialismo si no hay capitalismo? En el Perú no hay capitalismo. Amigo, el Perú sigue
es capitalista. No esperemos que haya grandes industrias, que las ha habido en un momento, en una década, en todo el país. Pero el capitalismo es mundial. Por la división de trabajo no nos corresponde. Ellos no quieren que nuestra industria se desarrolle. Porque ya tienen a México, Argentina, Brasil como grandes enclaves de su desarrollo capitalista. Soñar que acaba la industria significa que primero hay que cumplir una primera condición, lo que hicieron Rusia y China, una revolución. ¿Ustedes creen que a Rusia y a China le han regalado el capitalismo a la industria? No, la industria ha sido posible porque previamente ellos han hecho una revolución y no es capitalismo. Yo no llego a decir que China es capitalista, pero tampoco es socialista, no es el camino, porque nadie quiso el socialismo, que el proletariado sea por décadas y por centurias proletariado. O sea que el socialismo se definía como el periodo previo a extinguir el Estado, no hacer un gran Estado que dure por décadas o siglos y que el trabajador sea proletario toda su vida, no, que se aparezcan las clases. Esa es la tarea del socialismo. Entonces, yo voy a que la alternativa no es globalismo o nacionalismo. El nacionalismo se puede reducir a la política que sigue tanto Rusia como China. Ahora, no todo el nacionalismo es progresista o revolucionario. Del nacionalismo también se llega al autoritarismo, sino al fascismo. Entonces, pensar en una política propia, enraizada en nuestras propias condiciones, significa pensar en el socialismo. Cansémonos ya, no hay burguesía nacional, no tenemos una burguesía nacional, es apátrida, rentista, parasitaria, no es patriota. Entonces, aquí la primera tarea, amigos, antes de pensar en elecciones, es enseñar al pueblo a luchar y crear nuevo poder alternativo a este Estado putrefacto. Y eso se hace mediante revolución. A ver, pues el caballero habla de que el globalismo es un concepto reciente, que nunca ha afectado a las regiones periféricas como las nuestras. Eso es una falacia. El globalismo ha existido siempre. ¿No fue Napoleón un globalista que quiso tomar Europa y imperar su política ilustrativa? Pizarro no fue globalista igualmente, que siempre los países periféricos como los nuestros han sido los principalmente afectados. Bueno, como primera premisa. Segunda premisa, hay un autor que yo les sugiero que lo lean, se llama Anthony Sutton. Anthony Sutton es un norteamericano, economista y historiador a la vez, que investigando en los archivos de la CIA y desclasificados de Estados Unidos, empezó a encontrar documentación y corroborando con testimonios de soldados norteamericanos y documentación europea de que Wall Street financió a la Unión Soviética. Tanto así que el partido bolchevique se llamaba Partido Alemán. Los bolcheviques recibieron aproximadamente 30 millones de marcos de la banca alemana para financiar la famosa guerra soviética. Es verdad, porque los zares no permitieron jamás que el Banco Rothschild tenga una sucursal en Rusia. La única forma de meter una sucursal de la banca Rothschild a Rusia era solventando y financiando a los bolcheviques. Qué curioso, cuando los bolcheviques logran la independencia, entre comillas, un banco Rothschild estaba ahí, financiando todos los proyectos de desarrollo ruso. En segundo lugar, Estados Unidos transfirió tecnología a la Unión Soviética. Tanto así, señores, que hay testimonios de soldados norteamericanos en la guerra de Vietnam, lo cuentan, que curiosamente estaban los aviadores norteamericanos, hay libros, testimonios, veían a los vietnamitas, a la Vietcong, con maquinaria norteamericana. ¿Qué hace un vietnamita manejando un jeep prácticamente norteamericano?
Curiosamente, Henry Ford transfiere tecnología al complejo industrial Gorky de la Unión Soviética. Corroborado y financiado y solventado y promovido por Henry Kissinger. O sea, yo le pregunto al caballero, ¿la famosa revolución soviética no fue financiada por Wall Street? Tanto así que a Jeremy Sutton, cuando quiso ahondar más en el tema, lo desaparecieron de Estados Unidos, pero pueden encontrar sus libros y sus testimonios. O sea, yo le pregunto, el globalismo y todas sus artimañas siempre han existido. Y me viene a la mente lo que dijo alguna vez Henry Kissinger en su famoso libro Historia Universal. Lo dice literalmente Kissinger, el hombre en el cual el foro de Davos le cantó al unísono su cumpleaños número 100. Emmanuel Macron, ¿qué decía? Titán de la política. ¿Qué decía Milei? Valiente y veraz. ¿Qué dijo Xi Jinping, el presidente actual de Kissinger? Entrañable amigo de Chile. ¿Qué dijo Iván Herzog, expresidente de, ¿cómo se llama?, de Israel? No hay un hombre inigualable que pueda tener esa capacidad como lo tiene Henry Kissinger, genial diplomático de la historia universal, inigualable. ¿Qué decía Kissinger con respecto? La historia, dice Kissinger, es un suceso de evento, donde el fin es el poder. Y la sangre, decía Kissinger, tuvo que ser derramada. Tiene que ser derramada y será derramada. En pocas palabras, la sangre es la cartera de la historia. Lo decía Henry Kissinger, asesor de varios presidentes. Tuvo su banca hasta el último día de su vida al lado de los presidentes. Fue inamovible. Tanto así que en el debate que tiene Bernie Sanders con la Hillary Clinton, Bernie Sanders le dice a Hillary Clinton en las elecciones internas: el día que tú debías haber ido a determinado estado que tuvo una calamidad, estuviste en el cumpleaños de Henry Kissinger. ¿Sabe lo que le contestó la mujer? Es cierto, estuve, porque para ser secretario de Estado hay que ser amiga de Kissinger. Él es el que elige. Yo voy a esto. Estos globalistas, corporativistas, han creado una dicotomía para que el pueblo se pelee. Comunista, fujimorista, terrorista, y todos nos matamos. Todos los de a pie pasamos las mismas necesidades. Y los grandes Ben Davis que entran en el poder se olvidan de sus promesas. ¿Por qué? Porque ellos son secretarios, son chupes del chupe, pasamos del mundo. Cuando la señora, termino, acabo con esto. Cuando la señora Boluarte, el error de Castillo, mandarla al foro de Davos, pues pero error. En vez de haber ido él, la manda al foro de Davos a la señora Boluarte. Lo mandó ahí. Ahí está su jugador. Ahí la acabó. Ella se arrodilla ante quién? Ante Clark Schwartz. Él es el representante de toda la élite mundial. O sea, es la cara visible. Porque la élite no te va a dar la cara. Y Schwartz le levantó la mano. Pueden haber 1000 muertos, 5000 muertos, pero mientras Clark Schwartz le levante la mano, ella va a seguir gobernando el país. El día que esa señora sea inservible y le bajen la mano, es 2 patadas, así como a Merino, ¿se acuerdan? A Merino con 2 muertos nada más, lo votaron. Pero a ella con 80 muertos, vive y coleando. Y lo probable es que termine su mandato, lamentablemente. Estamos en contra de eso. Pero no veamos una hoja ni un árbol, veamos la selva en general. 2 minutos, nada más. Mira, el señor lo que ha dicho me ha hecho recordar al sociólogo norteamericano, filósofo también, Noam Chomsky, que él habla en su libro de las 10 estrategias de manipulación social, habla sobre el tema de la reacción, del problema, reacción, solución. Lamentablemente esto tiene una gran importancia en todo lo que es la sociología a nivel mundial, porque estamos viendo de que cada problema que se plantea en el mundo ya tiene una solución y que esperan ellos la reacción de las masas, que es el pueblo en cada nación del mundo. Pero
Noam Chomsky es bien inteligente porque analiza muy bien el tema de que cómo la sociedad va a ver esto con relación a su gobierno. Porque lamentablemente el pueblo mismo es el que a través de los reglamentos tributarios son los que hacen una atribución a cada uno de los estados, en cada país, sea en Estados Unidos, en Alemania, en Rusia, e incluso las empresas privadas tienen privilegios en ciertos países que lamentablemente están dominados pues, por estas clases reaccionarias que solamente quieren darnos órdenes a nosotros para seguir con sus nuevos proyectos internacionales y como lo mencioné anteriormente, plantean pues el ultraimperialismo. Pues. Ellos pretenden de alguna otra forma hacer de que el pueblo estreche las manos a las clases regionales que hay actualmente. O sea, estamos dando a conocer de que el pueblo tiene que tener una posición diferente. Como él dice, yo no puedo estar peleándome contigo, pero hay personas que defienden a los estados, pues, defienden a las banderas, pues, defienden a Rusia, defienden a China, defienden a Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Qué te beneficia a ti defender un imperialismo? ¿Vas a ganar algo si ellos viven de cada uno de nosotros, en cada país? Por eso que nosotros acá, a través de nuestros frentes nacionales, debemos de una vez buscar la independencia, buscar nuestros recursos, principalmente, porque ellos vienen lamentablemente para llevarse eso. Y él lo acaba de mencionar con la Agenda 2030, la privatización de los recursos naturales de todo el mundo. No solamente eso, también del agua. Y ahí están los chilenos, ahí están los israelitas. Y eso, lamentablemente, ¿quién lo menciona en los medios de comunicación? Ninguno, porque estos están parametrados. Y eso hace de que nuestros pueblos tengan una gran necesidad de esclarecerse a nivel mundial. Acá en el Perú, en Chile, en Argentina, lo que está pasando en Francia. Entonces, estamos dando en conclusión una afirmación que es válida para el pueblo peruano y para todos los pueblos del mundo. Mira, primero, o sea, lo que hemos estado hablando acá es que en realidad esto se debe precisamente a la expansión del liberalismo progresista como tal. Hemos visto que el liberalismo progresista como tal pues se está universalizando como tal, ¿no? Pero claro, no llega a dominar precisamente todo el mundo como tal, pero se está expandiendo como tal. Pero ante esta expansión del liberalismo progresista como tal, actualmente pues se levantó otro país como Rusia y China, que tienen pues, digamos, planteamientos políticos sobre todo diferentes al liberalismo progresista como tal. Entonces, hay que decir también que, por ejemplo, del seno del liberalismo progresista, o sea, de la idea de globalidad como tal, de ahí ha nacido su propia negación como tal. Por ejemplo, la derecha y liberal, que estos grupos liberales libertarios que surgieron en el internet, ¿no recuerdan? Como Javier Milei, Agustín Laje, todo. Ellos de alguna manera se pelearon contra estos liberales progresistas como tal, pero se diferenciaban digamos, entre ellos entre lo cultural nomás. No, porque uno estaba a favor del aborto, otro estaba a favor del aborto como tal. O sea, hemos visto cómo el liberalismo progresista de su propio seno ha salido prácticamente ha salido la derecha y liberal, precisamente que se opone a estas posturas incluso progresistas como tal. Entonces, frente a ese avance del liberalismo progresista, ¿qué es lo que nosotros podemos plantear? ¿Qué? ¿Podemos plantear un marxismo-leninismo? ¿O acaso tenemos que plantear una nueva cosmovisión como tal? ¿Por qué tenemos que seguir, digamos, por qué, por ejemplo, no planteamos como una filosofía de la liberación al estilo Dussel, ¿no? Enrique Dussel, por ejemplo? Entonces se plantea una filosofía completamente diferente como tal. Si queremos crear una visión o una cosmovisión diferente como tal, tenemos que hacer la crítica, como hemos dicho, no solamente al liberalismo, tenemos que hacer la crítica también al socialismo y al fascismo como tal. O sea, tenemos que crear nuestra propia cosmovisión del mundo como tal, para no dejarnos, digamos, influenciar por ese liberalismo cultural como tal. Porque yo no veo otra solución como tal. Ahora, si pones al marxismo-leninismo, pues en esta época de la posmodernidad como tal,
¿Qué vas a hacer con las personas que tú no compartes tus ideas? ¿Cómo lo vas a convencer a esa persona? ¿A punta de balazo? ¿Cómo lo vas a convencer? Estamos en una época completamente diferente. ¿Cómo vas a convencer a un con la información que hay actualmente? ¿Cómo lo vas a convencer a un chico de 20 años que tiene que seguir el marxismo-leninismo como tal? ¿Cómo lo vas a convencer como tal? Contesta tú para que ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Nuestra época de nosotros es una época... Nuestra época de nosotros es una época diferente como tal. Tenemos que tener nuestra propia cosmovisión como tal. Eso no quiere decir que vamos a rechazar el marxismo, sino que vamos a rescatar lo mejor de ello. Ya, mira, a ver, yo te voy a responder un minutito nada más, lo voy a responder. Mira, él dice que yo soy marxista-leninista, yo te voy a decir el pobre, como es desposeído, él tiene que conocer primeramente las prácticas. Él tiene que conocer primeramente cuáles son sus necesidades básicas. ¿O acaso el Señor me va a pedir permiso para comer? ¿Me va a pedir permiso para comer? No es así. Lo que el pueblo tiene que hacer es buscar que sus necesidades sean plasmadas, pero en la realidad, no que solamente lo hablen de una manera demagógica a través de los gobiernos, porque muchos gobiernos han hablado, que han dicho, ¿no? Voy a hacer que haya más trabajo, voy a hacer que haya más carreteras, más viviendas, pero lamentablemente nunca se ha hecho eso, y solamente se ha hecho mayor corrupción. Y como lo venía diciendo, miren pues cuánto está el PBI a nivel nacional, menos 0,55% comparado con el nivel de pandemia, o pre-pandemia, nivel post-pandemia. Entonces estamos viendo de que la pobreza no es necesario, no está coaccionada hasta cierto punto de que el pobre tenga que algún momento sublevarse y tener que recuperar lo que pertenece por derecho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere hacer el Congreso ahora? El agua lo quieren privatizar. El agua no es un derecho universal, que todas las personas tienen derecho a tener acceso. A ver, vive sin agua. Te vas a morir, amigo. Entonces yo te digo, el derecho fundamental de cada ser humano es tener sus necesidades básicas bajo el acceso que cada uno debe tener. O sea, negarlo, eso sería también algo absurdo. Yo creo que hay que entender un poquito a lo que decía Marx, ¿no? Y sobre todo lo que decía Hegel, ¿no? Hegel en su libro La filosofía del derecho, explica claramente, él cuando dice una frase, ¿no? Que es muy conocida, ¿no? Dice que aquí se acaban los filósofos, se acaba la filosofía. Pero ¿por qué dice Hegel eso, no? ¿Por qué dice? Porque dice que en su ciencia de la lógica él ya da por sentado algo, ¿no? Dice que toda cosa que existe contiene dentro de sí su acción contraria, su contrario. Toda cosa existente contiene su contrario. Entonces, no hay ningún filósofo que venga y te diga qué es lo que hay que hacer, porque ya sabemos qué hacer. La monarquía tenía la burguesía y la burguesía estaba dentro de la monarquía. La monarquía tenía su burguesía y su burguesía era su contrario, que inauguró un Estado nuevo superando al Estado actual. Y ya se sabía qué hacer. La monarquía se sabía qué hacer, que su contrario era la burguesía, y la burguesía se independizaba con un Estado nuevo. Y el Estado nuevo se llamó la República Democrática. Entonces Hegel dice, aquí se acaba la historia, ¿no? Porque el Estado para Hegel es totalizador. El Estado es aquel que da al ser humano su moral, su forma de vivir, su forma de relacionarse, su forma de enamorarse con otra persona, casarse, incluso su forma de reproducirse. Eso es lo que hace el Estado. El Estado es totalizador. Entonces, para poder cambiar esto, tenemos que estudiar el Estado actual. Lo que hizo Marx. ¿Qué hizo Marx? Hizo eso, pues, ¿no? Siguiendo a Hegel. Agarró y estudió cómo funciona el capitalismo. Tiene un libro que se llama El Capital. Y el Capital no te dice que esto va a ser el comunismo, no dice el Capital. El Capital dice cómo funciona el comunismo. ¿Cómo funciona el capitalismo? ¿Cómo funciona?
la TBT, la Trinidad de Valor Trabajo, la DMD, ¿no? Dinero, mercancía, dinero, cómo funcionan acá los ambulantes, ¿no? DMD, dinero, mercancía, dinero, ¿no? Cómo funciona la industria, producto inicial, fuerza de trabajo, producto final con valor agregado que produce la mano de obra, ¿no? Entonces, Marx comienza a definir cómo funciona el capitalismo. Hasta en la actualidad, por ejemplo, podemos ver que en Estados Unidos el capital fue más comprado porque los capitales querían aprender cómo funcionaba el capitalismo para poder obtener más capital. Entonces, Marx lo que hace es describir el capitalismo, ¿no? En su libro. Entonces, como ya tenemos una descripción de qué es el capitalismo, como dice Hegel, ya está explicado muy bien. Dentro del capitalismo está su contrario. Ya sabemos qué hacer, ¿no? Ya sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues desarrollar la parte contraria, ¿no? La parte contraria de desarrollar. Pero Marx dice algo en el manifiesto comunista, ¿no? Dice que el capitalismo, ¿no? Lo que trae es aceleración de las fuerzas productivas y la aceleración de lo que es la tecnología, ¿no? Y la industria. Entonces, por lo tanto, es necesario tener un desarrollo del capitalismo hasta tal punto para poder acelerar, ¿no? la industria, desarrollar la industria, desarrollar la tecnología, para recién poder dar un paso más adelante, ¿no? El programa de Gotha. Y para responder un poco al señor, hay el libro que dice Trotsky y la Wall Street. Hay que darle oportunidad a él. Ningún historiador lo toma como serio hasta este momento. Ninguno. Pregúntale a una persona que esté estudiando la ciencia de la historia y le habla del libro, ¿no? Trotsky y la Wall Street, y dice, amigo, por favor, ese libro no es historia. No es historia. En primer lugar, nunca dije Trotsky. Una cosa pequeña. Acá el señor recién acaba de llegar. Mira, amigo, viene recién, quiere poner, déjame cerrar la idea. Mira, acá el amigo, acá el amigo habla de, vivimos otra época, no es una época de cambio, sino un cambio de época. O sea, acepta ya el paquete ideológico desarrollado por el neoliberalismo. El neoliberalismo se impone con una ideología que se llama la posmodernidad, que ya no es necesaria los grandes relatos, el marxismo, eso ya no, la revolución ya pasó, luchar por la idea de justicia ya fueron en parte del pasado, no es posible, ya incluso la contradicción capital-trabajo no es principal, y existen otras. El problema del capitalismo, el problema es que los señores compran el paquete de la posmodernidad, es que dice criticar la modernidad cuando aquí en el tercer mundo ni siquiera hemos experimentado la posmodernidad o la modernidad en sí misma. O sea, quieren reemplazar a la modernidad, como dice el discurso europeo, porque ellos sí han tenido su modernidad, pero nosotros no. Y quieren Europa, Norteamérica se desarrolló, tuvo su industria, se desarrollaron al límite, ¿no? Y desarrollan esas ideologías para el resto del mundo, la posmodernidad, que ya no, hablan incluso de una sociedad postindustrial. ¿Por qué soñamos en industrializar el tercer mundo? No, ya no es necesario, hay una fábrica del mundo. Esos discursos, amigos, tratan de ablandar o rebatir el núcleo duro del marxismo, que es contradicción capital-trabajo. Como aquel amigo que no es necesario, dice, pelearse con fimoristas, dice. ¿Por qué los marxistas se enfrentan a los fimoristas? Porque somos la última parte del pueblo. No, amigo. Aquí en el pueblo también se enfrenta la ideología, la derecha y la izquierda. El socialismo y el fascismo combatimos en las ideas en esta plaza. Por eso es necesario enfrentarlo. Porque ellos sostienen ese pensamiento, sostienen el fascismo, la dictadura que nos impone, que no ha sido impuesta. Entonces, ahora, cuando el amigo habla, quizás la filosofía de la liberación, ¿no? Otras ideologías, es posible. Nadie niega, dice que el marxismo tiene toda la verdad. Pero, ¿qué alternativa, si no es la marxista, la que ha sido combatida en estos 30 años? En estos 30 años no ha sido posible desarrollar pensamiento crítico en las universidades nacionales. El marxismo es
peor obstáculo, una piedra para que tienen que arrasar, destruir. Entonces, que no caigamos en falsos dilemas. Acá el dilema no es globalismo o nacionalismo, o imperialismo, o si no los BRICS, no. La realidad acá es, como ya lo dije, recalco, que acá desarrollar la modernidad acá, desarrollar la idea de república, hacer del país una república, pero no lo vamos a hacer junto a la burguesía. Acá la burguesía hace tiempo que se vendió y no busquemos acá acompañarnos a la burguesía. Los cambios acá, o si en un momento vuelve a haber industria en el país, lo va a hacer el proletariado, el pueblo. ¿Ya? Y para eso, claro, hay que desarrollar condiciones ideológicas. Esas condiciones nacen, amigo, de no querer ver en la China o en Rusia rivales o la contradicción principal no es con Rusia ni China. Solo en Bolivia, Venezuela, países o México, donde han desarrollado una política autónoma, pongámosle nacionalista, podemos soñar de que hay una reserva contingente de gente que mañana más tarde va a pensar en el socialismo. Acá no lo tenemos. Por eso, ¿qué hacemos peleándonos? La derecha se enfrenta ahorita con China. No queremos nada de China. China es imperialista. China, ¿dónde ha hecho guerra? ¿Dónde saca gobierno? Como lo hace Estados Unidos. Entonces, no nos peleemos, señalemos primero el enemigo principal, que es el imperialismo norteamericano o europeo. El enemigo principal, O no, pero ya se ha hablado ya. Ya, 2 minutos nomás, porque están hablando varias falacias aquí. Solamente yo voy a hacer preciso. O sea, O yo, ya. Lenin debate con Hudson. Porque para Hudson el capitalismo es cuando la producción busca un ritmo que el consumo. Le dice, no, eso es intercambio de mercancías. El capitalismo, falta dimensión, es un capitalismo financiero. Cuando un país tiene capitales que no pueden exceder o invertir, busca expandirse. Lo dijo Lenin hace un siglo. Ahora el capitalismo corporativista es terrible. Mencionaba datos reales y fidedignos. Hay 4 bancos en Estados Unidos que tienen todo el PIB del mundo. La deuda es aproximadamente de 4 cuadrillones de dólares. Y esos 4 cuadrillones tienen una producción de 8 billones. O sea, el resto es papel inservible. Es un tema financiero un poco técnico. Hay un famoso libro que el señor ataca con la falacia de atacar al mensaje que no mensaje. Se llama Norman Finkelstein. Es un judío. Sus padres se estudiaron en el gueto de Varsovia. Un judío que cuenta la industria del holocausto. Él va y se entrevista con el director de la Ford y le dice, ¿es verdad que Henry Ford apoyó a Hitler? El director de la Ford lo lleva a la biblioteca de la Ford, saca documentación y le dice, sí, es verdad. Henry Ford era un antisemita y un nazista, tanto así que tenía su cuadro en su despacho. La bebida Coca-Cola fue expulsada de Alemania, pero Coca-Cola Audaz crea la Fanta. La Fanta es una bebida nazi que se exportó a Alemania con la finalidad de que la Coca-Cola tenga réditos. La IBM, el dueño de Mercedes-Benz, el Porsche, tuvo una medalla de oro premiado por el gobierno nazi por su aporte a las ciencias y tecnología. Es una realidad. Y Anthony Sato es un historiador que ha desclasificado documentación fidedigna y categórica y ha demostrado cómo Wall Street con la banca alemana financiaron todo el movimiento ruso. ¿Cómo creen que Rusia pudo mover su producción industrial si no había dinero?
no había tecnología. Y Marx reconocía los aportes del capitalismo. Y todo desarrollo necesita capital financiero. Y ese capital financiero se lo dio Wall Street. A lo que voy es que el capitalismo financiero actual tramonta y se metamorfosea, se apodera de los países como langostas. Ya no es un capital físico, es un capital electrónico. ¿Qué gano yo confiscando un edificio, una industria, si los capitales y las patentes son electrónicas? Ahí va la pregunta. El propio Noam Chomsky lo reconoce y menciona mucho a Anthony Cauton. El señor dice que ningún historiador lo dice falso. Serán historiadores marxistas o capitalistas, pues sabemos que las empresas editoriales están subvencionadas y van a hablar de acuerdo al patrón de turno. Ya, no, a ver, sobre Le tocaba a él. un ratito. Oye, Le tocaba a él. un ratito. De ahí te damos. No, pues, no, el hombre ya habló ya. Sobre, a ver. Acá. Sobre el punto. Mira, sobre libre, mire, Claro. a ver, el Estado, sobre qué liberalismo, el hombre dice progresista, ¿no? A ver, ya un No, minuto. justo, bueno, Un minuto. Ya, mira, primero, el señor piensa que cuando yo menciono la posmodernidad, yo soy un posmoderno y por lo tanto apoyo la posmodernidad. Yo estoy diciendo que el capitalismo o el liberalismo progresista, estamos en una etapa en la cual el capitalismo progresista ha entrado a una etapa posmoderna como tal. Entonces, esa idea posmoderna, prácticamente, las personas casi conscientemente tienen esa idea en la cual, por ejemplo, el socialismo no puede explicar la totalización, digamos, el socialismo o el capitalismo también no puede explicar toda la realidad como tal. Entonces, ¿cómo puedes formar al comunismo propiamente dicho desde una sociedad posmoderna? Y es por eso que lo que tú tienes que hacer es repensar como tal. O sea, no es que tú seas un posmoderno como tal. Obvio que estás contra las tesis de la posmodernidad como tal. Pero el comunista tiene que plantearse esa idea porque no estamos en el siglo XIX, no estamos en el siglo XX. Por ejemplo, en este siglo XXI se da también la desaparición prácticamente del proletariado como tal. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el sociólogo como Richard Hart, él como el señor, plantean esa pregunta de la explotación. O sea, no solamente vivimos en el siglo XIX-XX cuando el capitalista explotaba al obrero, sino que ahora la propia persona se autoexplota a sí misma. Y por lo tanto, la lucha de clases va decayendo como tal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el marxista? Replantear todas esas ideas como tal. Pero si tú te quedas tú haces de la dialéctica un dogma y dices, no, Lenin dijo esto, Mao dijo esto, Stalin dijo eso, entonces no estás aplicando la dialéctica como lo planteaba Hegel en la realidad. Como he dicho, para Hegel la dialéctica es mediación entre sujeto y objeto. Entonces que tendría que replantear y repensar todo ello como tal. Entonces el marxista lo que tiene que hacer es precisamente ello, pero si no haces eso, entonces no vas a poder luchar contra el liberalismo progresista, porque el liberalismo progresista incluso ha creado su propia negación, y como ya he dicho, la derecha y liberal como tal. ¿Acaso no había esa pelea entre Agustín Laje y los liberales clásicos y los liberales culturales como tal? Había esa propia lucha entre ellos mismos. Entonces, yo lo que digo es que el marxismo, propiamente dicho, tiene que replantearse, y para eso tiene que volver no al marxismo-leninismo, tiene que volver a Marx, tiene que volver a Hegel, tiene que conversar con toda la tradición de la modernidad, cada famoso filósofo, tiene que sacar una conclusión de todo ello, y tiene que ser el marxismo, tiene que ser una crítica a la posmodernidad como tal, para que tú crees una sociedad socialista. Pero si tú vas a estar diciendo, no, Lenin dijo esto, Mao dijo esto, Mariátegui dijo esto de acá, pero ¿en qué año lo dijo? No más de 100 años, como otra, hay que reactualizar con ello. Y por ejemplo, una lectura que hace más o menos el marxismo, a mí me parece, por ejemplo, hace Gilles, que hace una buena lectura del marxismo propiamente dicho. O puedes tomar ciertos marxistas académicos como tal, y puedes hacer una crítica como tal. Yo no estoy en contra del marxismo propiamente dicho. Hay que hablar 2 minutos. Sobre el tema de economía progresista. Mira, aquí es
tiene que haber un liberalismo de la economía real productiva. ¿Por qué? Porque el financierismo, el capitalismo, el capitalismo, la impresión de dinero y la impresión de los bancos centrales en bonos soberanos que crean dinero como garantía, y esto va alimentando la economía y se apoderan diferentes países de los recursos. Ahora, mire, aquí en el Perú, ustedes ya saben, se han concesionado una serie de recursos, desde la época de Fujimori, ¿no?, hasta ahora, pero debe ser una traición a la patria porque no han dejado el 33% de esos recursos, ya sea la minería, bueno, una serie de, ¿no?, queden hacia la economía nacional para que eso se pueda transformar y para crear empresas, y esa empresa crea un sindicato, ¿no? Un sindicato y la economía se retroalimenta. Porque ahorita consigue, ahora, hablan del Estado, mira, de una cosa concreta, su imperio se ha perdido. O sea, la soberanía de los Estados ya no está. El liberalismo financierista, monetarista lo ha destruido en todos los estados. O sea, ahorita se habla de iurus gestiones. ¿Qué significa eso? Que últimamente que hay un tipo de la corporatocracia, ¿no? Las grandes empresas han tomado poder, ¿no?, con los lobbies de todo lo que hace en los estados, las constituciones. Ahí están los lobbies internacionales, los tratados de Washington, ¿no?, los Maastricht en Europa, o sea, entonces aquí lo que tenemos que exigir, tanto que hablan de cambio, transparencia de temas reales, de los tratados, y que el 33% tenemos recursos de litio. Chile no ganó, ha hecho una reforma de eso y ha hecho una regalía móvil, o sea que vengan, si sube el precio, pagan más. Encima el 33%, no, ahí es el 20%, va hacia la industria local de servicios conexos para su producción de litio, ¿no? Como lo que va a hacer aquí en el megapuerto, pero ahí, como está todo el sistema, ya pueden ver que es corrupto el tema, ¿no? Ya, bueno. Ya, mira, lo que él ha dicho me ha generado una idea. Lo que él dice, en cierta parte es verdad. El capitalismo, el mismo capitalismo liberal que nació pues en el siglo XIX también, ha generado una contradicción dentro de su mismo programa, dentro de sus mismos lineamientos económicos. Y uno de ellos es el capitalismo Estado. Por eso que lamentablemente en el mundo sale un liberal y entra un progresista. Sale un liberal, acaba el progresista y el liberal. Y así estamos en el círculo vicioso de que el capitalismo se renueva constantemente. Por eso que en Estados Unidos, ahora que están planteando el retorno de Donald Trump, porque Donald Trump pretende unirse con Putin. Y Putin tiene bajo control a los dueños principales de la grande refinería del mundo. Entonces, estamos dándonos cuenta de que si nosotros queremos replantear un nuevo orden económico, tenemos que conocer también esto. Él lo ha mencionado muy claramente. Si no conocemos este tema, de que dentro de nuestra estructura liberal hay matices, entonces no vamos a conocer lo que realmente existe en la realidad, pues. Porque el liberalismo va a utilizar todos los mecanismos de defensa y de engaño, porque el pueblo sabe de que existe un proceso electoral donde lamentablemente entran muchos partidos políticos afirmando de que son progresistas, pero en la práctica no lo son tampoco, porque este es el peor país donde cualquiera puede hablar y decir que es progresista, pero en la práctica terminan siendo dirigidos bajo la Constitución de Fujimori. Y la Constitución de Fujimori es la madre de la corrupción de todo este país en los últimos 30 años. Y que, como decía acá el señor también, en el artículo 66 de la Constitución no dice que todo recurso del suelo debe ser concesionado a una empresa transnacional, que está obligado por ley. Entonces, ¿cómo yo pienso hacer que tener una empresa para que nuestras mismas fuerzas productivas al menos aprendan a producir algo por ellos mismos? No lo van a hacer, porque no hay leyes jurídicas que lo permitan hacer.
Y estamos cayendo, por eso que Gamarra hasta ahora sigue siendo un sector manufacturero, no es industria, pues. Por eso que lamentablemente en 30 años hemos caído en ese vicio de darle vuelta a la política diciendo que este es progresista, este es liberal, y en la práctica todos terminan haciendo lo mismo. Nada más que eso. Bueno, para comparto la postura de él, ¿no? Hay que hacer un regreso a los estudios, ¿no? Tanto de Kant, Hegel y Marx, ¿no? Porque justamente ellos plantearon una metodología, ¿no? Lo que hizo Kant fue tratar de unir estas dos teorías del conocimiento entre los racionalistas y los empiristas, trató de unir, ¿no? Pero con sus errores del momento, ¿no? Tratando de querer entender a la conciencia como trascendental, pues luego viene Hegel, ¿no? Trayendo lo trascendental a lo inmanente, ¿no? Porque como sabemos, nada es trascendente de lo inmanente de donde se encuentra todo lo existente. Entonces, por lo tanto, Hegel aterriza la conciencia y dice algo muy interesante, ¿no? La conciencia es la conciencia del deseo del otro. Entonces, ahí hace una dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? Cuando el amo se posiciona o tiene una conciencia o desea por encima de su vida, ¿no? Ante el esclavo que al tener miedo a la muerte se somete, ¿no? Al amo. Entonces se hace una dialéctica ahí. Y es más el que desarrolla justamente la parte del esclavo, ¿no? El esclavo como el proletariado, ¿no? Ya dentro de lo que es la sociedad republicana, capitalista, ¿no? Entonces dice, pues no, es el obrero, el trabajador, ¿no? El que tiene que crear su teoría de emancipación. Porque Marx justamente en uno de sus libros que se llama, que es un artículo, ¿no? De 11 tesis filosóficas sobre Feuerbach, ¿no? Él habla, ¿no? Y dice pues que lo que realmente produce el conocimiento es la acción humana, ¿no? Que los seres humanos, al relacionarse con otros seres humanos, al vivir y su espíritu subjetivo es el que hace posible la realidad, el que hace posible la teoría, el que hace posible la teoría en la práctica, ¿no? Y cuando habla de espíritu, Marx y Hegel, el espíritu para Marx y Hegel es el ser humano que actúa, que piensa y que tiene, ¿cómo se llama esto? Voluntad. Esto es el espíritu. La acción, el pensamiento y la voluntad. Eso es el espíritu, tanto en Hegel y tanto en Marx, ¿no? El ser humano tiene un espíritu porque actúa, piensa, ¿no? Y tiene voluntad. La voluntad se hace a través de la acción. Entonces, si no entendemos nosotros lo que dice Hegel, lo que dice Marx, entonces jamás vamos a entender la realidad social. Y justamente Hegel dice algo muy interesante, ¿eh? Lo importante es entender la realidad para poder encontrar su contradicción. Si no encontramos la contradicción en la realidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la acción práctica que se va a hacer si no has estudiado la realidad y no lo has encontrado su contradicción, ¿no? Porque toda cosa que existe ya comienza a existir con su contradicción dentro. Entonces lo importante, dice Hegel, es encontrar la contradicción de eso, porque toda cosa existente ya tiene dentro su contradicción. Entonces más desarrolla su dialéctica en base a la dialéctica kantiana, ¿no? Entonces Marx hará un paso más, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo que puedo poner. La monarquía pasó a la república. Entonces nosotros no tenemos por qué desarrollar un Estado republicano, una nueva república. Tenemos que hacer un Estado nuevo que supere la condición actual de la república, porque la república en sí tiene una forma de relacionarse a los seres humanos. ¿Cuál es la forma de relacionarse? Ser humano, capital. Esa es la forma que nos trae la república. Entonces nosotros tenemos que superar esas relaciones sociales, tanto relaciones de producción y relaciones de intercambio que nos impone el Estado. Entonces tenemos que hacer una teoría encontrando esa contradicción, ¿no? La teoría de un Estado nuevo que pueda imponerse a la República. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es nuestra tarea entonces? Nuestra tarea es teorizar el nuevo Estado, porque si tú vas a hacer una revolución, llegas al poder y no tienes el Estado que va a reemplazar a esto va a volver, la República se va a volver a poner, incluso a ser mucho más fuerte y más dictatorial que los anteriores. Y eso Marx también lo decía, ¿no? Decía que cada vez que las revoluciones lo único que han hecho es cambiar de cara.
y se han vuelto, el poder se ha vuelto a poner con otras caras y mucho más feroces. Mira, la contradicción es, acá los amigos ven liberalismo. ¿Dónde hay liberalismo? Liberalismo es separación de poderes, ciudadanía